desarrollado gracias al impulso del Ateneo de la Bahía Campo de Gibraltar. El pistoletazo de salida tuvo lugar pues hace casi ya un año, en marzo de 2022, y estuvo protagonizado por la presentación de la segunda parte de Los 400 golpes de aclamado Federico. A esa presentación le siguió otra presentación, Duelo entre palabras, que es obra de Luis Enrique Ibáñez. Mantuvimos también un encuentro telemático con la escritora Fermi Cañaveras, que nos habló sobre su exitoso libro Putas de Campo. Es un libro dedicado a la prostitución obligada en los campos de concentración nazis. Estas fueron las primeras actividades que se desarrollaron por el impulso del Ateneo. El Ateneo, me cuesta el trabajo el nombre. La mesa redonda, en homenaje a Miguel Guerrero, la presentación de Barbarita, la novela galante de Gibraltar, de Iñaki Guijoa y José Juan Iborra, junto a la conferencia pronunciada por José Veneroso, Janovana, un asentamiento romano en el término municipal de La Línea, estado de la cuestión, fueron las actividades del Ateneo en la recuperada edición de la Feria del Libro del año pasado, que se recuperaba tras la pandemia. La presentación de La cautiva de la Alhambra de Antonio Torremocha tuvo lugar en mayo, junto a la reunión telemática del libro Voces del Estrecho, con la intervención de sus autores, de los autores de Voces del Estrecho, Paloma Fernández Gómez y Aziz Amajul, del traductor Hassan Boutaka y del director del Instituto Cervantes en Tetuán, Francisco Oda, que fue el encargado de introducir el acto. Ya en junio contamos con la presentación de Traición en el ocaso, muerte de Bernabé López Calle y Juan Luis Huércano, 1936-1950, una obra de Luis Antonio García Bravo, y la charla coloquio sobre prehistoria con motivo del primer aniversario de la novela El universo del alien de Fabiola Bedoya. Eso fue en junio. Disfrutamos de la conferencia de Alicia Ramos, Ortega Bru y su obra más internacional, eso ya fue hace escasas semanas, en diciembre, y en enero asistimos a la lectura poética de David González Lobo y la presentación de Frágiles. También tuvimos la presentación de la guía etnobotánica del campo de Gibraltar, de Jesús Lechu Sánchez Fernández. Y también en ese mes, hace pocas semanas también, rendimos un homenaje telemático al escritor Miguel Guerrero con motivo de su fallecimiento, acaecido días antes. En cuanto a las sextas jornadas de prehistoria y arqueología, esto todavía no se ha celebrado, se va a celebrar este sábado 18, pues hasta 4 miembros del Ateneo presentan comunicaciones. Se trata de una mezcla de actividad de campo y estudios de investigación. Estas actividades, todo lo que le hemos contado desde el pasado mes de marzo, han contado con el respaldo del público y han puesto sobre la mesa amplios contenidos y materias. La pretensión es que la revista Esedra que presentamos esta tarde sea el espejo donde se vuelque esa actividad del Ateneo. Estas todas las actividades, yo ahora le voy a dar paso a los intervinientes en la mesa. La primera de ellas es historiadora del arte por la Universidad de Granada, máster en religiones y sociedades por la Universidad Internacional de Andalucía y doctora en filosofía por la Universidad de Sevilla. Autora de numerosos artículos en los que indaga en la relación entre arte y estética, y en los 2 últimos años también ha dedicado mucho tiempo a investigar la obra del imaginero sanroqueño Luis Ortega Bru. Les dejo con Alicia Ramos González, que es además la presidenta del Ateneo. Bueno, muchas gracias, Belén, por la presentación. Y bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad es que es muy grato estar aquí esta tarde presentando el que viene a ser el número 1 de la revista Esedra. Es una revista que hemos realizado con muchísimo esfuerzo, con mucho trabajo, y todo el esfuerzo se ve recompensado finalmente en la edición de este primer número que por fin podemos anunciar y presentamos. Bueno, esta revista Esedra es fruto del trabajo del Ateneo de la Bahía. Y bueno, quiero presentaros un poquito para las personas que a lo mejor no conozcáis el Ateneo de la Bahía, que os hagáis un poco una idea de en qué consiste este Ateneo. El Ateneo es una asociación cultural
que pretende ser un punto de encuentro para el intercambio de ideas, de conocimiento y que está abierto a todos los artistas, intelectuales y a cualquier persona que esté interesada en la cultura. También pretende fomentar un espacio para la reflexión, para el debate de ideas, en el que primen el respeto, la libertad de expresión, el espíritu cívico y el sentido crítico. Estos son, digamos, los fundamentos del Ateneo de la Bahía. Por otra parte, el Ateneo se desarrolla en el ámbito comarcal, está vinculado con toda la comarca del Campo de Gibraltar. Esto es algo que nos interesa y que queremos resaltar, porque no es solo una asociación que esté centrada en la línea. Si bien aquí venimos desarrollando muchas de las actividades, tanto en los contenidos que aportamos a través de los diferentes talleres que se llevan a cabo dentro del Ateneo, como en las propias personas que forman parte del Ateneo, la comarca del Campo de Gibraltar se ve ampliamente representada. Muestra de ella es que hoy en la mesa hay gente que cada uno somos uno de Algeciras, otro de la Línea, otro de San Roque, tenemos pertenencia de diversos municipios del campo de Gibraltar. Entre las diferentes actividades que venimos realizando en el seno del Ateneo, pues me gustaría destacar algunas, aunque ya Belén ha hecho una enumeración de todas, pero decir que realizamos conferencias, presentamos libros, talleres, hacemos varios talleres y publicamos, y la publicación como esta de Excedra, que es una de las finalidades o de los intereses principales que teníamos como proyecto dentro del Ateneo. Entre los talleres me gustaría un poco darle un lugar a uno de los talleres que para mí es uno de los más destacados, que es el taller de historia. Está guiado por José Veneroso, que es historiador, que está aquí presente, y fue el primero de los talleres. Yo creo, para mí es un germen importante del Ateneo, y fruto de este taller de historia se han generado muchísimas actividades. También hay un taller de tradiciones y costumbres, a través del cual pues, exploramos desde el punto de vista etnográfico y antropológico las costumbres que caracterizan el campo de Gibraltar. Este es un campo en el que hay mucho que trabajar, hay mucho que indagar y mucho conocimiento que es desconocido. El campo de Gibraltar tiene unas características propias y es algo muy importante. Yo creo que en el campo de la etnografía seguro que da muchísimo para hablar. Por otra parte, el Ateneo tampoco quiere dejar de lado la riqueza literaria de la comarca y para eso se instauró el taller de letras. Y también hay un taller de naturaleza a través del cual indagamos en la riqueza de nuestros hábitats, que también los hábitats del campo de Gibraltar es algo que hay que valorizar, es algo, nuestra naturaleza es algo que no está degradada y que tenemos que luchar por salvaguardarla lo más posible, y es bastante interesante tanto la vegetación, presentamos el libro de la guía etnobotánica y también la variedad de fauna y bueno, los hábitats en general que se barajan, tanto los costeros como los de interior, que son bastante interesantes. Y eso es pues lo que pretende dar calidad al taller de naturaleza. Además tenemos diversos proyectos en boga que bueno, algunos estamos ya trabajando en ellos y otros pues son proyectos un poco más futuros y me gustaría un poco mencionarlos. Vamos a crear una página web, la página web ya está en construcción y en ella se incluirá la versión digital de la revista Excedra. Pretendemos que esta revista sea digital, aunque hemos imprimido diversos ejemplares que son los que están aquí hoy, pero realmente la revista tiene una versión electrónica que se verá alojada en la página web, que queremos que sea asequible para cualquier persona interesada. La disposición de una sede física es otro de los proyectos que tenemos en mente, también la creación de un archivo documental de la comarca y también estudiamos la forma de custodiar los elementos culturales de diversa índole que podamos encontrar en nuestro ámbito de comarcal, ¿no? Como asociación, el Ateneo pues también tiene una vocación colaborativa que es interesante resaltar. Muestra de ello es el lugar en donde estamos en la Unión Deportiva, a la que agradecemos siempre su acogida, y algunas actividades también muy interesantes se están haciendo en el Centro de Mayores de la Tunara. También con el Círculo Mercantil de aquí de la Línea estamos en un proyecto de una exposición que pronto podremos anunciar. Ahora mismo no podemos hablar mucho de ello, pero que también ya tenemos una colaboración con el Círculo Mercantil. Actualmente, el Ateneo de la Bahía está necesitado de financiación y la implementación de todos estos proyectos que he ido mencionando que tenemos en mente pues dependerá en buena medida de la adquisición de una mayor masa social, de un mayor número de socios.
Y bueno, tras esta presentación del Ateneo, que nos parecía un poco necesaria, pues voy a hablar ya un poquito más de la revista Excedra. La revista Excedra nace con una pretensión de ser un espacio en el que se dé un maridaje entre lo divulgativo y lo académico, un lugar de encuentro de la cultura de la comarca abierto a cualquier persona interesada. Cualquier persona que tenga interés por la cultura puede leer Excedra y ver recompensado su ansia de conocimiento. No hemos querido que sea algo meramente académico, puesto que una revista demasiado académica, pues el público que la va a leer tiene que tener unos conocimientos previos para poder comprenderla, pero tampoco vamos a dejar de lado el conocimiento académico, que nos parece básico y esencial. Entonces tiene un aspecto divulgativo que la hace accesible a cualquier persona interesada por la cultura. En cuanto a la finalidad de la revista, pues con este nombre, Excedra, que está inspirado en el lugar de encuentro de la antigua Grecia, la revista se constituye pues como una mano tendida a cuantos artistas, investigadores, científicos o oficiantes en general del ámbito del conocimiento que compartan el propósito de enriquecer el fermento cultural del campo de Gibraltar. Bueno, sépanse llamados a la revista cuantos se sientan estimulados por empeños como los que enunciamos en nuestros estatutos del Ateneo. Voy a resumir brevemente. Lo voy a leer, algunos de ellos. Entre los enunciados principales que están en el estatuto del Ateneo constan en combatir rutinas de lamplonería, pasividad, conformismo e indolencia. También ofrece un punto de encuentro independiente, plural, democrático, a disposición de quienes se sientan concernidos por la tarea de implementar dinámicas culturales regeneradoras presididas por las ideas de libertad, respeto, conocimiento y rigor intelectual. Estas son principios básicos. También fomenta el uso constructivo del pensamiento crítico, oferta de aulas y talleres formativos como esos de los que he hablado, el establecimiento de la colaboración como una prioridad funcional, también hemos hablado ya de ello, y es decidido a propósito de ofrecer oportunidades a las jóvenes generaciones. En este punto quiero hacer un inciso porque desde el Ateneo pues hacemos una llamada a todos los jóvenes, porque el Ateneo ofrece la posibilidad para los jóvenes de establecer relaciones con personas que tienen unas formaciones sólidas en diversos campos, en el ámbito del campo de Gibraltar, y que además los jóvenes también en la relación la van a enriquecer porque para todos, también para nosotros que no somos tan jóvenes, la mirada joven es algo que nos enriquecerá seguramente, y entonces estamos intentando hacer esta llamada a los jóvenes para que se animen a apuntarse al Ateneo, porque para ello es la posibilidad de un conocimiento sólido, de entrar en contacto con personas con un conocimiento de diversos temas de una forma académica, y por otra parte también nosotros nos vamos a enriquecer de esta mirada, de la dinámica de los jóvenes. Y bueno, en el devenir diario de la asociación, esto es algo muy importante en el que incidimos, no tendrán cabida los discursos de odio en cualquiera de sus modalidades, los intentos de instrumentalización con fines partidistas o sectarios, ni las conductas intransigentes que perjudiquen la convivencia entre los socios. El Ateneo se define como un ámbito neutral en el aspecto político y religioso. Y bueno, dicho queda, saber que en esta Excedra hay un asiento reservado para todos aquellos que participen de estas intenciones aquí descritas. Y ya sin más dilación, doy paso a mi compañero Iñaki, que os va a hablar más a profundidad de la revista. Bueno, pues el segundo interviniente, como ha adelantado Alicia, es graduado en Filología Hispánica por la Universidad de Granada y máster en Estudios Literarios por la Universidad Complutense de Madrid. Su relación con el Ateneo de la Bahía se inició con la presentación, junto con José Juan Iborra, Aznar, de Barbarita, la novela Galante de Gibraltar. Y además es una parte importante de la revista Excedra porque es el artífice de la navegación. Iñaki, Irijoa y Lema. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Es muy satisfactorio comprobar que la publicación de una revista es un hecho tan importante. ¿Ahora se me escucha mejor? Buenas tardes. ¿Se me escucha mejor, verdad? Sí, sí. Vale. Les pido disculpas si tenemos problemas técnicos, si me notan nervioso o me trabo. Hoy me han encargado una tarea un tanto difícil, que es la de demostrar que Excedra es una revista, una rara avis, una joya bibliográfica que merece presidir la estantería de su casa.
Y no es difícil porque Exedra no lo sea, sino por mí, que no acostumbra a hablar en público. Empezaré explicando que Exedra es una publicación pensada desde sus inicios para la edición en papel y que precisamente por este motivo se ha retrasado durante tanto tiempo. Fíjense, desde que me ofrecí para maquetar la revista hasta hoy han pasado muchos meses, pero desde que descubrí el Ateneo y su intención de publicar una revista que entonces iba a llamarse Arco y no Exedra, ha pasado casi un año. Digo esto para que tomen conciencia de que sacar una revista es un proceso largo, difícil y que requiere de mucho tiempo y esfuerzo, tiempo que no todos tenemos. En esta revista han participado colaboradores, académicos, lectores críticos, correctores, impresores, maquetadores. Y aprovecho que hoy nos acompaña Juan José Trujillo, director editorial y creativo, con más de 20 años de experiencia, para agradecerle públicamente que nos haya ayudado a sacar Exedra de la imprenta con la mejor calidad posible. Por supuesto, como dice Alicia, disponemos de una versión digital por cuestiones prácticas. Los investigadores necesitan que los artículos lleguen lejos y rápido, preferiblemente sueltos, sin nada que les distraiga de su objeto de estudio. Y aunque somos una revista comarcal, cuyo público objetivo son todos ustedes que están aquí con nosotros, no queremos limitarnos simplemente al campo de Gibraltar. Seguiré con que Exedra, como también ha dicho Alicia, es una revista híbrida, que intenta mantener un equilibrio entre los contenidos académicos y otros más divulgativos en torno a las actividades del Ateneo. José Veneroso la definió muy bien en su momento. Exedra es un espejo del Ateneo. Y este Ateneo no es un grupo de eruditos que se reúnen una o dos veces al año para poner en común sus artículos, sino que somos una organización con vocación de servicio. Estamos abiertos a que el público general participe activamente en nuestras actividades, que asistan a los actos como hoy, que participen en los talleres de historia, de letras o de naturaleza y patrimonio, que publiquen incluso en nuestra revista. Así que bueno, como mi labor es la de un maquetador y yo lo único que vengo aquí es hablar de la revista, me van a permitir que les haga un breve repaso, un spoiler de los contenidos de la revista. En el interior de Exedra contamos con una entrevista en exclusiva al escultor linense Víctor Quintanilla, firmada por Diego Álvarez y un tal M.M, que no sabemos quién es, ¿verdad, Pepe? Dos secciones de aclamado Federico, con sendos textos literarios de muchísimo valor. El primero está inspirado en un cuadro de la pintora algecireña Blanca Orozco. El segundo en la figura imprescindible del fotógrafo Alberto Galán. Una estampa dicha y hecha de José Juan Iborra. Una sección de denuncia con el título Patrimonio amenazado de Sonia Mateo de Cózar, que está también hoy aquí con nosotros, aunque no lo ubico ahora mismo. Una selección de microrelatos del taller de letras del Ateneo bajo el título El Minutero, por su brevedad. Y una memoria de actos organizados por el Ateneo, como acaba de hacer Belén, que lleva el título de El Ateneo en Acción. Y un retrato de todos y cada uno de los que participamos en el Ateneo. En el apartado académico hemos publicado un artículo de Enrique Mesa Pérez sobre la gestión del agua en el campo de Gibraltar, que recibe el sugerente título de Retos para un futuro sostenible. Uno de José Juan Iborra y un tal I. que tampoco sabemos quién es, sobre la travesura. Un cuento muy transgresor para la época que Torricudi publicó unos años antes que Barbarita. Otro de Alicia Ramos, la presidenta, en torno al escultor sanroqueño Luis Ortega Bru y su relación con las distintas vanguardias artísticas de la época. Un cuarto trabajo de Baltasar Miguel Gómez Nadal, que no está con nosotros, pero que está de forma telemática, que se ocupa de analizar el proyecto de ampliación de la capilla mayor del convento de la Santísima Trinidad de Tarifa. Y para terminar, un estudio en profundidad de Manuel López Hernández, que nos va a dar una clase magistral sobre este artículo, sobre los cercos a Gibraltar en 1333. Pero bueno, antes de cederle la palabra, quiero hacer hincapié en que el Ateneo está abierto a los jóvenes y que yo esté hoy aquí presentando la revista y que haya hecho la maqueta, demuestra que son una revista exigente, pero que el capital humano del Ateneo merece ese esfuerzo. Muchas gracias. El tercer interviniente, como ha adelantado Iñaki, bueno, les cuento, es militar jubilado, doctor en Historia por la UNED, por la tesis La Orden de Santiago y el maestro Pelay Pérez Correa, estudio por el que recibió además el premio extraordinario de doctorado en el curso 2001-2002. Pertenece al Instituto de Estudios Campos Gibraltareños y a la Asociación Ibérica de Historiadores Militares.
Sus temas de investigación son la Orden Militar de Santiago y el Estrecho de Gibraltar en la Edad Media, sobre los que tiene publicados centenas y media de trabajos, entre ellos 6 libros. Es el cronista oficial de su pueblo natal, Calera de León, en Badajoz, y por sus estudios sobre Tarifa, el ayuntamiento de esta población campo-gibraltareña le concedió el premio de investigación de temas tarifeños. Manuel López Fernández. Muchas gracias, Belén, por tu presentación. Gracias a todos por su asistencia y pido auxilio técnico, por favor. ¿Quiere mi micro mejor? ¿O no? Ya lo tiene ahí. Bueno, una vez puesto en marcha el sistema, creo conveniente decir que hoy estamos, sobre todo todos los que somos amantes de la cultura en sus diversas manifestaciones, creo que debemos de estar de enhorabuena por la salida, sobre todo en papel, que a mí me gusta más en papel, de la revista, del número 1 de la revista Etcétera. Y por ese motivo precisamente quiero felicitar a los gestores de este alumbramiento, porque sé que ha costado sudor y lágrimas, y me consta que hace ya mucho tiempo que empezaron esos proyectos y se demoraban por una y otra circunstancia. Así que felicitaros en ese sentido y agradeceros al mismo tiempo que me hayáis dado la oportunidad de hablar de un tema que ya hace bastante tiempo que lo vengo tratando, desde principios de siglo, desde los primeros años, porque accedí entonces a la crónica de Alfonso XI y me llamó mucho la atención lo que ocurrió en el cerco, en el cerco de los castellanos a Gibraltar desde junio a agosto de 1333. Muchas veces lo he hablado con Pepe y digo, ¿qué puedo escribir yo que soy medievalista cuando realmente la línea no existía en aquella época? Conozco muchos aspectos de la comarca, pero todos son de tiempos medievales, porque como antes comentaba con Iñaki, para mí, y creo que para la mayoría, es una vez que te centras en un tema, en una especialidad, es muy difícil cambiar por tiempo, por dinero y por ocupaciones, imposible. Entonces, casi me resulta más fácil entrar en profundidad en un tema medieval que saltarme a la moderna o a la contemporánea, de la cual conozco relativamente poco, como pueda conocer cualquier otro ciudadano. Entonces, centrándome ya en el tema que vamos a abordar aquí, decir que en el año 1333 Gibraltar sufrió 2 cercos. Uno, desde el mes de febrero al mes de junio, por parte de los benimerines, no sé si me explico. Tu brazo. Sí. ¿Qué hace sobre? Vale, perdón. Bueno, por parte de los benimerines, que prácticamente eran los marroquíes, los del norte de África, y otro por parte de los castellanos. Los benimerines ganaron o consiguieron hacerse, lo explicaré superficialmente, porque entrar en detalle es imposible, porque sería muy largo. No obstante, si alguno después de terminar quiere hacer una pregunta en concreto, yo estoy dispuesto a responderla siempre que pueda. Si no, pues quedamos para otro momento y ya lo charlamos. Entonces resulta de que vinieron
benimerines, porque es que Gibraltar era castellano en aquella época, lo era desde 1309, vinieron con intenciones, los marroquíes, los benimerines, que era como se llamaban en aquella época, vinieron con intención de hacerse de ella, de la plaza de Gibraltar, le pusieron cerco y duró pues hasta el mes de junio, porque al final los gibraltareños, bueno, la guarnición de Gibraltar entonces, terminó cediendo la plaza porque se quedó sin comida, no podían abastecerla y 1001 avatares que ocurrió ahí. Se hicieron con la plaza y entonces llegaron los castellanos a sitiar a los benimerines que ya eran dueños y señores de la plaza. ¿Cómo terminó esto? Y empiezo con el final porque resulta de que yo quiero llevar digamos, el agua a mi molino. Quiero ir a otro terreno y en ese terreno voy a concluir finalmente. Entonces, resulta de que este cerco de los castellanos finalizó con un tratado porque los de Granada vinieron a ayudar a los benimerines que estaban asentados en Algeciras y cogieron a los castellanos entre Gibraltar y Sierra Carbonera y ahí se quedó en un impasse, no se sabía cómo iba a terminar el asunto, entonces llegaron a un acuerdo y los castellanos volvieron a Castilla, los benimerines se quedaron con Gibraltar y como consecuencia de esa circunstancia que estoy relatando, de que Gibraltar quedó en manos de los benimerines, resulta de que el infante Abu Malik, que era el que mandaba las tropas y era el hijo del sultán, se quedó con la campana de Gibraltar, con la campana mayor, y se la llevó a Fez, donde hicieron una lámpara que hoy luce en una de las más importantes mezquitas de Fez. Y esa es precisamente, está conformada la lámpara en torno a lo que es el cuerpo de la campana que está dentro. Esto era una costumbre que venía desde tiempos de Almanzor, lo habrán oído muchas veces, de que se llevó las campanas de Santiago a Córdoba, pues después los almohades y los benimerines tenían esa costumbre de que cuando conquistaban una plaza se hacían con las campanas y las llevaban por esa controversia, digamos, repulsa que los musulmanes tenían a las campanas cristianas. Ese es el motivo y esa es la dichosa campana. Pero yo quiero ir a otro aspecto, y el aspecto está relacionado sobre todo con el agua, porque este fue el fenómeno que a mí me llamó la atención, lo que se llama asuntos logísticos del cerco de Gibraltar. El rey de Castilla tardó excesivamente mucho tiempo, demasiado tiempo, porque tenía unas dificultades gordas en las cuales no voy a entrar, con otros grandes señores del momento, y no se atrevía a dejar Castilla porque pensaba, como ocurrió, de que estos señores le iban a ganar alguna plaza o quitar algún territorio del que tenían. Entonces, hasta junio no consiguió preparar ese ejército, unió al ejército, si quieren más detalles después se lo doy, y desde Sevilla inició el camino por esta línea. A ver, ¿qué ocurre aquí? No aparece. Bueno, trataré... Aquí. Desde Sevilla partieron hacia el campo de Gibraltar, pegados al Guadalquivir todo el tiempo que pudieron, porque indiscutiblemente el ejército estaba compuesto de unos 5 o 6.000 hombres, no se sabe con exactitud, y por lo menos 3 o 4.000 bestias mayores de carga. Entonces necesitaban agua en cantidad. Esa cantidad, ese agua en cantidad, pues la fueron tomando a lo largo del itinerario hasta llegar a Cabezas de San Juan y a Laguna de Tollos, donde también hicieron noche. Vamos a pensar que no andaban más de unos 30 kilómetros, como mucho, diarios. La Laguna de Tollos, por si alguno no sabe dónde está, porque casi seguro que no lo saben, porque es que hoy es una laguna perdida entre el Cuervo, la población del Cuervo, y la autovía. Ahí está la laguna, todavía sí se ve la laguna, pero está llena de piedras y casi cegada, o sea que
una reliquia, digamos, de aquellos tiempos. Después llegaron al Guadalete, y en el Guadalete hicieron un cambio de itinerario muy llamativo, a cualquiera le puede llamar la atención. Se vinieron ni más ni menos que a lo que es el vado de la Sera, o de la Cera, que le llamamos hoy, porque no había puente para cruzar el Guadalete a la altura de Jerez. Los ejércitos no podían pasar por ahí, podía ir algún pescador, alguien con una barca y cruzar, pero no un ejército. Entonces todos los ejércitos medievales que han venido al campo de Gibraltar hasta lo que fue la conquista de Algeciras siempre han pasado por el vado de la Cera, y a partir de ahí, cerca de Alcalá de los Azules, acampaban en una zona que se llamaba, porque ya está bajo el pantano del Barbate, Las Vegas de Pagana. Ahí había agua y había pasto para los animales. Y a partir de ahí, de Las Vegas de Pagana, cruzaban lo que hoy es el puerto del Castaño y todo el curso del Palmones para abajo para sitiar Gibraltar. Y llegaron aproximadamente sobre el 20 de junio o por ahí. Hay una serie de vicisitudes que incluso yo, por mi circunstancia de militar, he podido ver hasta dónde algo que relata la crónica, que si uno no conoce la tierra, indiscutiblemente es imposible de llegar a ese punto de decir dónde se pudo dar este combate que se dio mientras llegaban. Bueno, el caso es que llegaron a Gibraltar, a los arenales. Ellos le llamaban a esto los arenales, porque es que había unos arenales, indiscutiblemente, quizás no tan elevados como hoy, pero eran unos arenales, y esa es la denominación que dan en la crónica, para mí llamativa, y todavía lo es más de que precisamente ellos hablen, y estamos comentando el año 1333, de Sierra Carbonera, así, lo que quiere decir indiscutiblemente, bajo mi punto de vista, que esa Sierra Carbonera era donde la gente de Gibraltar sacaban el carbón para calentarse. Y porque yo no he escuchado ninguna referencia anterior a lo que es Sierra Carbonera. Bueno, pues esta torre que ven aquí es precisamente donde estaba la guarnición que controlaba el vado de la Cera. Esa torre es almohade. Si alguno tiene la oportunidad de subir hasta ella, alguno que le guste estas cosas, si no, le va a pasar pues para llegar allí y ver 4 paredes viejas y nada. Pero las vistas que hay desde el cerro donde está ubicada es maravillosa, merece la pena subir arriba, y uno se explica cuando está en ese cerro cómo esta gente tenían estos puntos para controlar las vías de comunicación que iban a una y otra parte. A mí me llamó la atención, no me salía ningún tema donde poner esta fotografía, y la pongo precisamente en Excedra, aprovechando las circunstancias del itinerario de los reyes. Bueno, llegan a Gibraltar y aparcan, asientan, militarmente hablando, se llama asientan en lo que son los arenales. Esta fotografía que ven ustedes es una maqueta que está en el Museo de Gibraltar, que tenían colgada en internet hace tiempo, que he vuelto a buscarla y no la he encontrado. No sé si la habrán quitado, pero para mí era la maqueta, por supuesto, es del siglo XIX. No vamos a encontrar, o sea, el istmo que encontraron los castellanos en 1333 no es el mismo que el del siglo XIX. Pero quiero que observen una cosa en el siglo XIX, porque después voy a hablar más de ella. Y es este dique que hay aquí. A ver, ¿por qué no me sale? De esto voy a hablar después. Fíjense, si está claro. Bueno, acamparon ahí, asentaron ahí, e inmediatamente pusieron cerco a Gibraltar por todos sus sitios, por todos los alrededores, montaban los caballos en bateres, y ahí, y así, de esta manera, iban diariamente a relevar a los que estaban la noche anterior. Trabajo que a nosotros nos resulta, para mí, digno de admiración. Y así estuvieron 3 días. Y resulta que se quedaron sin comida. ¿Por qué? Porque la comida venía por vía marítima a través del estrecho. Y ellos traían unas provisiones que en aquellos tiempos se llamaban las talegas, donde metían sacos que metían la comida, el pienso de los animales, y llegaban, le daba para contaban cuántos días iban a estar en el camino,
y eso era lo que metían en las talegas. Las provisiones gordas venían por vía marítima. ¿Y qué ocurrió? Yo exactamente no lo sé. Pienso que un levante fuerte, tuvo que impedir el paso de las naves a través del estrecho y que no le llegaba la comida. Y dijeron, con lo que nos queda, no vamos difícilmente llegar a Sevilla, o por lo menos a tierra de cristianos, que era Alcalá de los Gazules. Entonces tuvieron que levantar el campamento e irse de vuelta, dejando en lo alto del monte a aproximadamente a 1.500 hombres que se quedaron ahí colgados, abandonados. Bueno, se fueron para atrás, el camino que habían traído, y cuando iban a la altura, supongo yo, de Torre Cartagena, porque dice a una legua poco más o menos, como dicen los cronistas, a una legua poco más o menos de Gibraltar, vieron, y es que cuando uno dice, ¿y por qué? Vieron las velas de los barcos venir a lo lejos en el estrecho. Tiene que estar indiscutiblemente en un sitio alto para que uno vea en la bocana del estrecho que los barcos venían hacia. Entonces dieron la vuelta y volvieron a acampar otra vez donde antes habían estado, en los arenales, como ellos lo llaman. Pusieron cerco, otra vez, montaron todo el sistema, y viendo que no podían acceder a las murallas y a lo que era Gibraltar, mandaron barcos incluso a Sevilla, donde trajeron máquinas de guerra, las subieron por estas pendientes tan tremendas que todos conocemos, que se llama el Salto del Lobo, para situar lo que son las catapultas, que, hablando en términos más antiguos, los aljamaneques, se llamaban en tiempos medievales, para tirar desde ahí a la Torre Albarrana, que todos conocemos en Gibraltar, la Calahorra, que todo el mundo sabe, que es el castillo, que normalmente en términos más coloquiales se dice, se llama la Torre Calahorra. Y desde ahí estuvieron y dominaban realmente la situación cuando se presentó a espaldas de los sitiadores, o sea, en Sierra Carbonera, llegó el ejército granadino para ayudar a los sitiados, porque eran aliados. Y mira por dónde resulta de que los que antes eran sitiadores se quedaron sitiados, se quedaron cogidos entre dos fuegos, entonces no había todavía pólvora, pero se quedaron cogidos entre, digamos, la presión de dos ejércitos enemigos a los que estaban ahí asentados. ¿Y qué se les ocurre hacer en esa situación? Pues indiscutiblemente la única que había, porque no podían salir ni por tierra ni por mar. Entonces hicieron una cava, o lo que sea, un foso, desde una costera del mar hasta la otra. O sea, en la arena hicieron un foso desde una parte hasta la otra. Amontonaron la arena en una parte fundamentalmente para ahí hacerse fuerte detrás de esos montones de arena y... A ver... Yo pienso, porque es que esto me llegó me llamó tanto la atención esto y lo del agua que después voy a hablar, que llegué a consultarlo con un arquitecto y le puse la situación, tomando un café, y me dijo, ¿qué tiempo puede tardarse en hacer un foso desde una costa a la otra cuando la crónica no le da realmente importancia a la construcción de ese foso? Y entonces me dijo, sí, mira, eso es posible porque en los áridos nosotros tenemos, cuando hacemos los proyectos, la cantidad de tierra que puede mover un hombre con una pala, y si hay 2.000 o 3.000 hombres, eso se hace pues prácticamente en 24 horas, porque aquí en el istmo, como todos sabemos, en el momento que se cava, se ahonda o se profundiza un par de metros, aquí hay todo el agua que se quiera, todo el agua que se quiera. Bueno, pues a mí me llamó la atención todo esto y me dijo este señor arquitecto de que eso era posible, era factible y que se podía hacer poco tiempo. Desde luego, para hacerlo no había más que adelantar las fuerzas hacia los musulmanes y proteger a los que estaban trabajando. Hicieron con levantar 2 metros de lo que se cava y echarlo hacia los lados y una anchura de unos 3 metros aproximadamente, se hacía un foso bastante más que suficiente para evitar que los de Sierra Carbonera y
digo de ahí porque estaban asentados cerca de lo que es la refinería, que también es donde hay agua, y esa cosa se quedó ahí en una situación que no sabían qué hacer. Unos intentaban y los otros se lo impedían y aquello no sabían. Y se terminó, como ya he dicho, lo que es el cerco, llegando a un acuerdo diciendo de que, bueno, que los benimeríes se quedaban con Gibraltar y los granadinos se iban a su casa y los castellanos también se volvían tranquilamente a la suya. Hay un montón de cosas que contar, que voy así dando saltos como un gamo, porque es que es imposible profundizar tanto en una conversación, en una conferencia como esta. Llegaría a hartarme de datos y cosas así por el estilo. Mire, resulta de que he leído, como todos ustedes, libros incluso de los ingleses, escritos en el siglo XIX, y no hace nadie referencia a lo que es el foso ese que comentaron. Y así, buenamente, un día Pepe Veneroso me manda esta fotografía. Y digo, perdón, anda la leche, pero esta alineación de las dunas, esto es llamativo, porque las dunas pueden existir en todas partes, pero están de una forma aleatoria, pero no con esa alineación que hay ahí. Y además, precisamente en lo que es la parte más estrecha, porque a partir de lo que fue el fuerte de San Felipe hacia atrás, el istmo se ensancha mucho y entonces, si alguien tiene que hacer un foso, lo haría por la parte más estrecha. Creo que esas dunas tan alineadas son, en este plano del siglo XVIII, 1727, una reliquia de lo que todavía quedaba de esos montones de arena que hicieron los castellanos para defenderse. Lo pienso personalmente porque no puedo demostrarlo ni en documentos. Eso se pierde y nadie habla, por lo menos yo no conozco que nadie hable de esa luna. Y también aquí hay una cosa muy llamativa, para mí llamativa. ¿Por qué es llamativa? Bueno, pues lo es porque resulta de que desde el mes de junio que cercaron los moros a los cristianos aquí en el istmo, se habla de que le traían comida, pero no se habla de agua. No le llegaba agua por ninguna parte. La crónica nos dice que le suministraban agua. Y estamos hablando de una cuantía de personas, entre 5 y 6.000 personas, y 2 y 3.000 animales. Además de los que trajeran, porque hay otra cosa que quiero comentarles. Resulta que cuando los ejércitos medievales se movían, llevaban ovejas, vacas, todos seres vivos, donde iban, animales vivos, donde iban a acercar, porque resulta de que no tenían frigoríficos para guardar la comida. ¿Cómo la guardaban? En sal, pues también se corrompía. Entonces la manera que, no es que se corrompiera, es que era muy difícil después sacar quitarle la sal, como no sea mediante agua. Y además voy a comentar una cosa, permítanme un inciso. Resulta de que cuando uno mete, y eso lo saben las mujeres más que los hombres, porque yo soy muy malo en la cocina, pero lo sé, cuando uno sala la carne y después la mete en agua para desalarla, la carne se queda sin sabor, prácticamente. Y de ahí el éxito que tuvo toda a lo largo de la Edad Media, el clavo, las especias que llegaron de Oriente Medio para darle un ligero sabor a la carne, esa tan sin sabor, insípida. Y ahí, ese es el éxito y por qué llegó en la Edad Media a valer tanto todo este tipo de producto que llegaba de Oriente Medio. Y a lo que voy, le llevaban comida con barcos, porque tenían una flota aquí, pero del agua no se habla nada. ¿Cómo se le iba a dar de beber? Aquí hago los cálculos, porque este es un tema que me interesó mucho. La cantidad de agua que necesitaba diariamente en el mes de julio y agosto un ejército, una cantidad de seres vivos, como estoy hablando. Pues simplemente entiendo de que tuvieron que hacer catas, hoyos en el suelo para sacar agua del subsuelo. Y tal era mi interés por la cuestión que cuando hicieron la pesquera, yo estaba involucrado en el tema. Y me acuerdo que iba un día dando un paseo con mi mujer y me encontré
que de la pesquera, para sacar ese agua que salía del subsuelo, habían unido unos tubos y echaban un chorro de agua. Digo, mira, que pase lo que sea, pero yo voy a probar este agua. Y me eché en el suelo para beber el agua que salía de la fuente. A mí no me pasó nada. Lo que quiere decir que, además se lo consulté a este arquitecto, que entonces era mi paño de lágrimas, y me dijo, mira, a 50 metros de la orilla del mar, el agua prácticamente es dulce y no hay ningún tipo de problema. Y a veces, hablando con uno y con otro, y lo digo aquí, creo que el campo de Gibraltar no tiene problema de agua en el caso de que la cosa fuese a peor, porque sé que hay catas y sondeos en los que han encontrado agua alrededor. Lo único que haría falta es energía para subirla otra vez a los pantanos y es mucho más cara, pero aquí hay agua en el subsuelo, toda la que se quiera. Y como yo era un loco del agua, pues resulta de que en este dichoso mapa aparece precisamente aquí, y escrito en francés, una fuente, aquí está, una fuente donde los barcos recogen agua. Luego quiere decir que ahí, a esa altura, había un manantial. Y sin meterme en más profundidad de dónde le llegaba el agua al manantial, porque eso sería otra, vamos a pasar a la siguiente lámina, para decir que, para mí, por las medidas que dan, ellos dicen, se acercaban una legua, iban una legua entre el campamento y la cava, esa línea roja que hay ahí. Quiero señalar con ella el trazado de la cava. Y para mí ese trazado de la cava iba por donde hoy va la avenida del Ejército, por donde después fue poco más o menos lo que se llama la línea de contravalación. Poco más o menos, metro más o metro menos. Y de aquí para acá, a ver si sale esto. No sé por qué. De aquí para acá estaban los castellanos, aquí estaban los benímeríes y de aquí para allá estaban los gibraltareños. Digo, los granadinos. Y así estuvieron, pues, desde primeros de julio hasta el día 24 de agosto, que por fin consiguieron llegar a ese acuerdo que... Y ahora, simplemente quería hablar, porque hablo de factores geológicos en mi trabajo, y eso me llevó a buscar y encontrar más cosas. Yo llevo bastante tiempo viviendo la línea, a pesar de que soy extremeño, yo llevo viviendo aquí ya un montón de años, y me di cuenta, y ustedes estoy seguro que también lo recordarán, de que cuando hicieron el paseo marítimo nuevo, todo lo que es la Avenida de España, se terminó la obra y me acuerdo que hicieron una pasarela para bajar a la playa que estaba con un soporte de arena por debajo, y al poco tiempo la arena desapareció y la tabla aquella de hormigón se partió y se cayó. Y sin embargo yo veía que por la parte de poniente la arena se acumulaba. Cualquier espigón que hagamos en la bahía ya hoy está muy deformada con respecto al siglo XIV. Resulta de que tenemos acumulación de arena por la parte de Guadarranque, de la parte de Fuente Mayor, si queremos, y descarnamiento de cualquier espigón por la parte de Gibraltar. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre sencillamente es que, a consecuencia del viento de levante, sobre todo del viento de levante, porque la bahía es algo muy complicado por los estudios que he podido leer, a consecuencia del viento de levante en superficie, se produce una corriente en esta dirección que llega hasta la desembocadura de lo que es el Palmón. ¿Y qué ocurre? Si esa corriente va en superficie, indiscutiblemente tiene que desalojar el agua que se lleva por delante. ¿Y cómo la desaloja? Por el costado de la derecha, o sea, por toda esta costa. De ahí que todos los sedimentos que traen los ríos Palmones y el Guadarranque se vayan depositando a medida que van alcanzando la... Y ese es precisamente el origen de lo que es el Istmo de Gibraltar, que todos sabemos, o lo habremos leído, que prácticamente en tiempos, es que los geólogos no se ponen de acuerdo, pero vamos a poner en tiempo de Cristo, al principio, en el siglo I,
Parece ser que fue cuando se cerró, pero antes estaba abierto, lo que quiere decir que también había una corriente, la corriente de aire que estoy hablando de levante, no era interferida por nadie aquí, no por el istmo, sino que penetraba y esos sedimentos fueron depositándose en el momento que disminuye la velocidad de la corriente. Todos sabemos que se decantan los sólidos. ¿Qué ocurre? Pues sencillamente que así se fue formando el istmo de Gibraltar y el istmo sobre el que se asienta la línea hoy. Y se fue cerrando definitivamente hasta alcanzar Gibraltar, formando un tómbolo que se llama así en geografía, un tómbolo arenoso, en el cual ocurren esa serie de circunstancias relacionadas con el agua que antes he hablado. Y aquí, en esta diapositiva, que podemos ver con mucho más detalle gracias a la tecnología que tenemos, pero que a los viejos nos cuesta tanto manejar, pues resulta de que aquí se ve con más claridad que antes lo que dice en francés, y aquí está hablando de una fuente donde los bajeles, los barcos cogían el agua, y aquí sale el agua, así está. Bueno, pues en otro mapa, estoy hablando del siglo XVIII, pues este es del siglo XIX. Resulta de que los gibraltareños, en aquella época, ya sabemos que por aquí estaba lo que es la frontera y todos los campos estos. Bueno, pues los gibraltareños de aquella época ya están haciendo referencia a lo mismo que estábamos haciendo referencia antes, en el 14, watering place, o sea, sitio de aguada. O sea que la fuente seguía echando agua. ¿De dónde viene? Ya sería otro tema, porque eso sería mucho más largo. El caso es que dos locos como Pepe y yo, este verano, sabiendo que esa fuente no podía haber desaparecido, nos metimos en Gibraltar, en el aeropuerto de Gibraltar, por arriba, para abajo, dando vueltas, hasta que nos dimos cuenta, y cuál no sería nuestra sorpresa, igual que yo, cuando vimos, porque aquí no se puede entrar, está dentro de las instalaciones del aeropuerto, aquí había un depósito de agua tremendo, porque es que a veces se llenaban camiones y estaba todo el suelo lleno de agua. Aquí hay un tubo que alimenta al dicho depósito y este está encima exactamente de la fuente que estamos hablando. Así que, después de eso, muchas gracias por su atención y... Tenemos turno de preguntas por si alguien se anima o se ha quedado con alguna duda.